Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. No es un programa, es una formación en permacultura con final de fogón que llega por tu plataforma. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. Muy buenas noches a la audiencia de Matria te lo cuenta y te lo canta. ¿Qué le podrías decir, Lauri, a alguien que por primera vez dice que va a escuchar un programa de permacultura? Bueno, como lo dice la publicidad, este no es un programa de radio, es una formación en permacultura que llega por tu dial, así que van a ir recibiendo de este Matria te lo cuenta y te lo canta info afín a la permacultura, esta ciencia de diseño holístico cuyas palabras significan cultura permanente. Y bueno, en cada programa van a poder ir descubriendo un poco más de todo ese universo que abarca esta ciencia holística tan bella y tan prometedora para estos tiempos. Me quedé pensando en este bucle del tiempo, ¿no? ¿Qué de onda si un día hacemos un programa sobre el tiempo? Te lo propongo si vos me das medio changüí. Terminamos hablando de física cuántica el próximo encuentro. Pero espectacular. Todo entra en la permacultura, todo lo que nos haga replantearnos este paradigma y a entrar en otro más sanador. Así que bien, y hablando de paradigma y de sanador, el tema que les vamos a proponer hoy tiene que ver con el tercer pétalo de la flor de la permacultura. Para quienes escuchen el programa por primera vez, sepan que es un concepto que nos convidó David Holmgren, uno de los co-creadores de la permacultura, donde se resumen los 7 ámbitos de acción de la permacultura. No los vamos a desarrollar ahora, solo decirle que el tercer pétalo es el que nos invita a caminar por las tecnologías. La palabra alternativa no me gusta mucho, y hablar de tecnologías alternativas o no, como tampoco me gusta hablar de medicina alternativa ni de construcción alternativa, porque en sí mismo está definiendo un campo hegemónico y uno contrahegemónico. Así que no sé si vamos a hablar de tecnologías alternativas, más sí hablaremos de tecnologías regenerativas, ¿no? Un concepto un poco más... Sí, también un concepto que tampoco es que querramos usar tanto, pero a mí en el fondo me gusta un poquito. Ay, perdón. Que es ecotecnologías. Ahí va. A mí me gusta ponerle ahí la palabra eco. Así que sí, vamos a hablar un poco de estas tecnologías que abrazan de otras formas las necesidades que tenemos y proponen otras formas de resolverlas, a las que algunos de quienes estamos en este mundo occidental en el que nos hemos criado, nos hemos acostumbrado a transitar. Y hablando del mundo occidental y de paradigma, desde el cual vamos a convidar en la propuesta de hoy, hay algo más abarcador que la idea de la ecotecnología que vamos a convidar en este programa, y es el concepto del agua. Porque hoy de lo que vamos a hablar específicamente en la segunda mitad del programa es de tratamientos de agua. Y para llegar a desarrollar un poquito cuál es el abordaje de la permacultura respecto a cómo tratar las aguas de un proceso en forma regenerativo, ecológico, con el objetivo de que regeneren el ambiente, vamos a tener que caminar un poquito sobre la idea, el paradigma, la cosmovisión que tenemos como cultura sobre el agua y las, ahora sí, alternativas que nos enriquecen, que nos hacen ampliar ese espectro. Te doy pie para la editorial, Marquitos, en este día donde vamos a hablar de agua y ecotecnologías. Hablar de tecnologías puede ser algo tan amplio como complejo, tan cotidiano como encriptado. Hablar de tecnología sin juicio de valor nos hace correr el riesgo de despegarla de su contexto, de sus promotores, de sus circunstancias. Y eso ya no sería permacultura. ¿Es un chip tecnología? ¿Y una bicicleta? ¿Es tecnología una bicicleta? ¿Es tecnología un vaso de madera? Hablar de tecnología y regeneración nos obliga a ser cuidadosos, amorosas, pero también atrevidas y atrevidos. ¿Hay tecnología en las macetas abundantes de nuestras abuelas? ¿Hay tecnología en la mirada absorta del niño que descubre el camino de las hormigas por primera vez? ¿Hay tecnología en el vuelo de un colibrí? La permacultura tiene un borde luego del cual se desaparece su magia. Esa frontera tiene 3 puntos cardinales. Recuerden, hacer sin dañar a la naturaleza, hacer sin dañar a la humanidad
y redistribuir lo que se genere con equidad. Entonces, las tecnologías que cumplen estos principios son las que nos enamoran, las que nos convocan, las que nos interesan. Hoy degustaremos esas prácticas que, imitando los procesos naturales, revitalizan el agua al salir de nuestros hogares para devolverla al mapa de nuestro entorno en el eterno camino del agua amada, que es volverse abundancia, belleza, alimento, pájaro. Como el vaso de madera, como el jardín de la abuela, como los ojos maravillados de la niña, la tecnología hija de la naturaleza nos propone un hacer regenerando, que, como el colibrí, embellece lo que toca. Esta es otra de nuestras posibilidades de volver a ser naturaleza. Seremos agua derramada en los suburbios del camino. Y seremos agua decantando en el color de las tinajas. Seremos agua, imponente de canciones y espesuras. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Seremos agua en la espera de los vientos campesinos. Y seremos agua horadando cordilleras y salares. Seremos agua en el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Charla acá entre tema ya estaba como
Se vuelve intensa. Estuvo intensa. Esta es la charla que va a resultar el final de este bloque, así que no nos adelantemos. Presentemos al Rally Barrio Nuevo con este hermoso tema producido por el Juan Pablo Toch. Seremos agua del disco Trashumante, ¿no? Trashumante. Temón. Ahí con esa gaita de fondo que le da, ¿cómo le dijiste vos, Lauri? Un toque. Sí, como ancestralidad también, ¿no? Como que te lleva un poco a lo originario de otra parte del mundo quizás, pero te transporta bellamente. Hay esos arreglos. Hermosa la música que nos acompaña hoy. A Macor le gusta bastante, ya dije Macor, bueno, el mundo sabrá que te llamamos así. A Marcos le gusta mucho sacar a escena lo que ocurre detrás de escena. Sí, así que acá estábamos en una charla bastante álgida sobre lo que pasa en las urbanidades respecto a todos los temas que tratamos con la permacultura, y ya se los iremos convidando. Pero íbamos a llegar al tema del agua, ¿bien? O mejor dicho, deberíamos empezar por el tema del agua. Tal vez en algún programa, cuando nosotros con Laura íbamos diagramando qué vamos a decir en cada programa, nos gusta que algunos temas centrales se empiecen a digerir de a poco, ¿no? Y el tema del agua es un tema central en la permacultura. Es un tema estructurante en términos de diseño. Nosotros, cuando realizamos un abordaje permacultural de un diseño, tenemos en cuenta casi 3 ejes preponderantes sobre los cuales queremos resultados concretos, ¿bien? Al margen de lo ético, al margen de los principios de diseño, al margen del resultado en el plano, buscamos que sobre el eje de la alimentación, de la energía y del agua, el proyecto demuestre sus indicadores en términos de retroalimentaciones positivas. No sé si me expliqué, Laura, o me mareé un poquito. No, está bien. Es vital para todos, creo, ¿no? Más allá de la permacultura, pensar en si hablamos de estos 3 ejes: energía, agua y alimentos. Desde el diseño permacultural, que tiene que ver con esta mirada sobre el territorio en términos regenerativos, esto que parece una obviedad se pone más de manifiesto que de costumbre, y miramos como muy focalizadamente a estos flujos de energía, a estos recursos, a estos no recursos, sino bienes naturales que nos van a sostener para que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar y potenciados en el desarrollo de la vida humana en ese lugar. El agua es uno de los ejes fundamentales. Claro, no hay proyecto sin agua y viceversa. Solo el agua nos va a permitir manifestar la abundancia biológica de un proyecto que luego se traduce, ¿no? En alimentación, en leña, en pájaros, en biodiversidad. Pero pensar un proyecto sin agua o pensar un proyecto sin la puntualidad del agua, básicamente es una trampa, ¿no? Y esto que parece una obviedad, a veces cuando miramos ciertos diseños que la cultura occidental y moderna hace sobre sus urbanidades, sobre sus territorios, vamos cayendo en la conclusión de que no se ha pensado el agua más que como una fuente inagotable, ¿no? Como una especie, bueno, vamos a decir la palabra, como un recurso inagotable. La cultura y el paradigma del cual provenimos piensa a este recurso como eso, como un recurso inagotable, y producto de esta mirada, los efectos. Y eso es un lugar que nos parece a nosotros raíz de las problemáticas que identificamos en torno al uso del agua, a la relación con el agua, y es de donde vamos a partir. Para quienes no nos conocen o nos están escuchando por primera vez, el nombre de este programa tiene que ver con nuestro proyecto, con nuestra organización que es Matria Permacultura, y desde Matria trabajamos con un eje bastante profundo puesto en el agua. En el agua desde los tratamientos ecológicos de agua, en el agua desde el diseño hidrológico. Y cuando nosotros empezamos a perfilar que nuestro trabajo de la permacultura iba a estar enfocado en el agua, mucho tuvo que ver esta cosmovisión y esta pregunta: ¿qué es el agua? ¿Desde dónde la miramos? ¿Qué es lo que concebimos de ella? Y eso es lo que le vamos a traer un poquito para abrir este tema, ¿no? Como que nos preguntemos cada una dónde está, ¿qué es el agua para cada uno? Les contamos que tenemos pensado un programa más adelante que seguramente va a coincidir con la cercanía del 22 de marzo, donde en Argentina, por lo menos en el Valle Tras la Sierra, celebramos en la Jornada del Agua, el Día del Agua, y ahí vamos a tratar otro abordaje de los que les vamos a convidar hoy. Pero para ir caminando en ese abordaje, esta primera pregunta que nos propone Laura: ¿qué es el agua?
nos empieza a interpelar como cultura primero y como cosmovisión después. ¿Qué cosmovisión hay detrás de Occidente para hacer lo que hacemos con el agua? ¿Por qué en nuestro país, en nuestra región o en Occidente, las industrias pueden tomar el agua y degradarla, pueden pagarla barato? ¿Por qué podemos contaminar un arroyo, ir y meternos en ese arroyo como si nada pasara? ¿Por qué nos acostumbramos a comprar agua para consumir? Esto tiene que ver con el paradigma, cómo ve Occidente el agua. Y cuando nos hacemos esta pregunta, nosotros cuando abordamos los talleres, nos damos un primer campo de respuestas. Y es todo lo que supimos del agua desde que vamos a la primaria, desde que estamos en la escuela, ¿no? Recordemos esta frase de Iván Ilich que dice, en la escuela se convida el mito de la cultura, ¿no? Se estabiliza el mito de la cultura. Entonces ahí en la escuela nosotros aprendemos que el agua es H2O y que es un factor abiótico. ¿Recuerdan eso? No sé si yo soy muy viejo o no. No sabemos, que nos digan las maestras de hoy si ese discurso se sigue diciendo así tal cual, pero así lo hemos aprendido la mayoría de los que tenemos de 30 para arriba. Y por lo menos quienes han hecho las normativas con las que convivimos hoy han aprendido eso, que el agua es H2O, por lo cual es una molécula inerte, sin vida, y una molécula se nos enseña desde pequeño que es la mínima unidad de una sustancia, bien, adentro de la molécula hay átomos, que serían los mínimos ladrillitos, entonces, pero ladrillo y unidad no tiene vida, ¿no? Entonces ese H2O es una bolita sin vida, que de hecho se nos dice es un factor abiótico, no tiene vida, y también se nos dice luego en la universidad o cuando uno pasa a la secundaria o cuando uno abre la constitución de nuestro país, que el agua es un recurso, el recurso hídrico. Y bajo esa perspectiva es que quizás nosotros hipotetizamos que puede llegar a estar esta especie de división de nuestro ser con el agua, o esta separación de nuestro ser con el agua, y esta distancia genera que podamos hacer usos de ese recurso, entre comillas, y que no podamos relacionar incluso algunos discursos que también internalizamos en la escuela o en la sociedad, como cuidemos el agua es la vida, eso también se dice, pero muchas veces no sé si conectamos que esa misma agua que sale por nuestra canilla para darnos el servicio de la limpieza o de la alimentación es el mismo que está en el arroyo cuando vamos a un lugar. Y si hay diferencias entre eso, ¿cuáles son las diferencias, no? ¿Por qué una cultura como la nuestra abusaría de ese recurso, lo contaminaría, o podríamos tener ciudades enteras tirando sus heces en las aguas y contaminando lagos, mares? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Qué nos ha pasado como cultura para poder llegar a tener esa relación con este recurso? Me quedo con una palabrita que dijiste, Lauri, que es puntual, ¿no? La idea de servicio. Creo que lo más elevado que ha llegado hoy la academia en términos de formación ecológica es hablar de los servicios ecosistémicos. O sea, para lograr que la gestión empresarial, privada y pública pueda valorar la naturaleza y no agredirla, se convivió este concepto de el servicio ecosistémico, ¿no? Como, bueno, cuidémosla porque al menos nos está dando algo. Es una construcción de una idea o es un paradigma que le es muy difícil, como dice Lauri, conmoverse con el agua en tanto entidad, el agua en tanto un ser, un elemento del cual dependemos todos. ¿Y a dónde estamos queriendo ir? Hemos tenido la posibilidad de, por haber convivido con comunidades andinas, de entender cómo ellos, o la comunidad o la cosmovisión andina, concibe el agua como una entidad, como un ser con el cual se dialoga. Hemos también conocido el abordaje de la medicina homeopática, que entiende al agua como un elemento que puede memorizar información. Memorizar en los términos que cada quien del otro lado pueda interpretarlo. Steiner, a partir de la agricultura biodinámica, también tiene concepciones parecidas. Hemos conocido los trabajos de Masaru Emoto, que tal vez le ha puesto una imagen a esta idea de que el agua
puede alterar su configuración física. Miren con los términos que estoy usando, me estoy siendo muy cauteloso, ¿no? Porque si del otro lado hay alguna persona que tenga una mirada más académica y positivista, tal vez en este momento esté pasando por un momento de incomodidad. Pero bueno, al menos Masaru Emoto logra demostrar con una imagen gráfica que las propiedades físicas del agua en una escala atómica o en una escala molecular sufren alteraciones por vibraciones del entorno. Masaru Emoto ni siquiera fue un científico, pero sí hubo científicos en la academia como el caso del doctor Baben-Batiste, que tuvo una odisea que le salió mal dentro de la academia francesa cuando intentó cuantificar en un laboratorio de física molecular esto que le decía su amigo homeópata. Una historia que se dará para desarrollar en otro momento, pero la conclusión es que incluso la ciencia dentro de los laboratorios ha logrado demostrar que esta percepción que se tiene desde las culturas milenarias respecto a cómo el agua puede llevar o incluir vibraciones en términos de memorizaciones, y esto puede resultar un vehículo de sanaciones o un vehículo de armonización o una entidad con la cual dialogar para obtener resultados en los cultivos, tiene cierto marco de validez, ¿no? Técnico. Miren todos los términos que tengo que usar para no meterme en terrenos muy fangosos. Validez técnica desde la mirada, de nuevo, de la cultura occidental, que valida a través de ciertas comprobaciones. A nosotros nos pasó específicamente con esta cultura andina con la que tuvimos cercanía, que lo contamos muchas veces, y en nuestros talleres específicamente sobre agua lo contamos porque nos parece súper trascendente, y a nosotros nos erizó la piel y nos hizo cambiar toda nuestra perspectiva o darle sentido a eso que veníamos sintiendo y no le habíamos puesto todavía el nombre. Pero en esta cultura nos pidieron, para un diseño que nosotros estábamos acompañando de nuestro maestro de permacultura, específicamente nos pidieron que el agua que iba a estar regando los cultivos de esa escuelita quichua hablante fuera a través de canales abiertos y no a través de mangueras, porque ellos con el agua dentro de las mangueras no podían dialogar. Y eso para nosotros fue un hecho conmovedor, que no necesitó ningún tipo de comprobación más que lo que a nosotros nos empezó a pasar en ese momento y la conmoción que de ahí en más sentimos con este ser y con todos los seres de la naturaleza, pero específicamente con el agua, de entender que podemos dialogar, honrar y consagrar a ese elemento de la vida que nos permite todo, básicamente. Sin él no podemos existir y es la matriz de la existencia. Entonces tiene eso como sagrado más allá de todas las comprobaciones, y creemos que es la separación de esa forma de ver al agua lo que nos ha hecho tratarla como la tratamos, y creemos que desde ahí se empieza un poco a desandar otras posibilidades de relacionarse o de revincularse con ese ser. Esta revisión sobre la cosmovisión que tenemos sobre el agua a veces se transforma en algo, mejor dicho, a veces lo podemos evidenciar en el cotidiano. De lo que se trata acá es de complejizar. Bien, ¿es el agua H2O? Claramente no. De hecho, dicho por la ciencia, no sería la unidad mínima del agua el H2O. ¿Que contiene moléculas que tienen 2 átomos de hidrógeno y oxígeno? Sí. Pero que esa sea la mínima unidad que representa a todas las manifestaciones del agua, no. Que el agua en un nivel molecular puede adquirir configuraciones sutiles y responder a cierta idea de memorización, que el agua pueda cargar una configuración sobre las sustancias que tuvo o que tiene en su momento, sí lo demuestra la academia. Pero sin ir más lejos, sin llegar a esos niveles de explicaciones súper técnicas que al menos nos hagan dudar. Nuestro principal objetivo en este momento es ampliar, dudar, cargar de información, de más información. Creemos fuertemente en todos los paradigmas, en todas las visiones que sean más sensibles que por lo menos lo que aprendimos dentro de la academia. Cuando vinimos a vivir atrás de la sierra, compartiendo un agua de acequia con nuestros vecinos, nuestra vecina, en un momento doña Alba, una mujer que ha vivido en la sierra y que se ha vinculado siempre con la tierra como una productora más, como una persona que ha tenido animales, que tiene agricultura, nos pidió agua de acequia, y cuando le dijimos que para qué quería agua de acequia si ella tenía el agua de la red, ella nos dijo que el agua de la red no regaba igual que el agua de acequia, que nada que ver. Eso Steiner lo explica bastante
no sé cuál palabra usar, En detalle, explicando que el agua adquiere cierta energía de vitalidad, que él le llama las fuerzas vivas, que se degrada al pasar por cañerías, mangueras y sistemas mecanizados. Bien, por eso el agua de la manguera, esto que percibe Doña Alba, es real. No tiene las fuerzas vivas que el agua al salir de un cauce natural tienen. Eso por un lado. Pero no vayamos muy lejos. Cualquiera que tenga una sola maceta sabe que el agua de lluvia o el rocío de la lluvia vitaliza la planta en un nivel que no lo puede hacer todos los litros de agua que le quiera agregar desde la manguera. Y esa manifestación básica con la que convivimos todos los días, es un indicador de que el agua es mucho más que un recurso, es mucho más que H2O, es sobre todo, tal vez ni siquiera sea un factor abiótico y tal vez sea un factor biótico. Que el agua puede llegar a tener vida o la tiene, que el agua es un ser, es una entidad, que el agua es el arquetipo de las emociones, el arquetipo del fluido, el arquetipo del tiempo para mucha cultura, para el relato poético. Entonces de lo que se trata es de lo que le queremos convidar es una relación que nos permita en la amplitud de la visión enriquecernos, liberarnos, potenciarnos. De eso se trata lo que traemos. Una propuesta que vamos viendo cómo dosificar en este tiempo de desarrollo que siempre es más escueto que el que podemos dar en un taller o en una charla donde nos vamos ampliando y vamos teniendo este diálogo de idas y vueltas. También este es un desafío para nosotros poder transmitirles a ustedes con claridad cuál es el espíritu del concepto que queremos dar. Por eso también ese diálogo al que les convidamos, del que les convidamos que participen a través de los medios de comunicación con este programa, tienen que ver con ese feedback que nos hace falta también. Porque estamos ahí como cuidadosos diciendo las palabritas. Pero bueno, en resumen, lo que queremos dejar plasmado en esta primera parte del desarrollo del programa de hoy es convidarnos de ahora en más, poder ver a ese ser. Nosotros ya cuando decimos recursos no queremos más decir esa palabra porque para nosotros es un ser, a ese ser agua, a ese ser que se nos manifiesta cotidianamente, convidándonos la salubridad, saciándonos la sed, bañando a nuestros hijos, regando nuestras plantas, el agua que nos llega y nos emociona cuando llueve. Que si nos convidamos verlo desde otra manera, como una entidad, nos va a pasar algo en el cuerpo que seguramente nos va a empezar a revincular de otra manera. Y eso es como el convite que les traemos desde Matria hoy. Y este esquema que lo hacemos mejor cuando estamos de cuerpo presente porque usamos las manos, que lo que engloba todo siempre es un paradigma, luego ese paradigma genera un modelo de diseño y ese modelo de diseño genera las técnicas. En la segunda mitad del programa vamos a hablar de algunas técnicas que comulgan o que pueden tratar al agua desde este paradigma, al agua como entidad, al agua como ser, al agua en términos regenerativos. Así que para invitarlos al segundo bloque, un temita de la Pepi Parsi. Acuario.
ahí pasaba Acuario por la Parsifónica, la amiga Pepi Parsi, con esta canción que es un hit en casa ya. Sí, en el Valle es un hit, porque la Pepi está acá en el Valle, detrás de la sierra. Si la escuchan por primera vez, busquen la Parsifónica. Muy hermosa la propuesta musical, artística de la Pepi, muy arraigada ahí al monte, a la naturaleza. Varios hits ya cantan, sobre todo los niños y las niñas, ¿no? Acá tenemos acá varios niños fanáticos de la Pepi, sí. Bueno, y para seguir, el bueno es una muletilla, lo vamos a ir sacando. Vamos a seguir hablando un poco del agua. En la primera parte les convidamos las posibilidades de ampliar la cosmovisión, ¿no? Eso sería el resumen. Si se marearon mucho, intentamos darle algunos datos y nombrar algunos referentes, algunas referencias sobre otras cosmovisiones que fuimos incorporando desde Matria respecto al agua, pero al fin y al cabo, para este programa en particular, ya que en otro vamos a hablar de otros conceptos relacionados al diseño en términos de agua, en este programa vamos a convidar en este segundo bloque alguito puntual de la tecnología apropiada para comulgar con esta idea de agua como entidad, cuando pensamos sobre todo los tratamientos de agua de una vivienda. Voy a citar un eslogan, una frase que nos gusta decir cuando promocionamos los talleres o las charlas que damos sobre tratamiento ecológico de aguas, y es: para que todo el agua que pasa por tu casa se transforme en alimento, medicina y paisaje. Y esto fue una frase que refleja mucho lo que queremos transmitir cuando hablamos de esta ecotecnología, porque de lo que se trata este tratamiento ecológico de aguas, esta serie de cámaras que se pueden explicar técnicamente, tiene que ver con que al final de ese tránsito del agua que usamos, que sale de nuestra canilla, con la que lavamos los platos, con la que nos bañamos, lavamos nuestra ropa, termine su ciclo o continúe su ciclo regando alguna parte de nuestro proyecto que después sea lo que va a llegar a nuestro plato, lo que nos vamos a hacer en una infusión, que sean las flores a las que van a llegar las mariposas que nos alegran el día. Así que de eso se trata el tratamiento ecológico de aguas, del que muy brevísimamente vamos a hablar hoy. Habría como dos principios o objetivos que buscamos con esta tecnología, que van a ver, al último vamos a terminar hablando de cámaras y de medidas, o cuando hacemos un taller terminamos hablando de cámaras, de medidas, de mezclas de materiales para poder construirla, de plantas. Pero el objetivo final de este abordaje tiene dos pilares. El uno, el que responde a este paradigma, ¿no? Devolver el agua con la vitalidad como llegó a nuestra casa. Bien, se trata de eso, se trata de incorporar etapas de tratamiento que le vayan quitando al agua todas las sustancias que le hemos incorporado en el paso por nuestra vivienda, en limpiarnos, en lavar nuestros platos, en ayudarnos a cocinar. Bueno, quitarle todas esas sustancias y devolverle algo de energía vital, algo que solo pueden hacer las fitodepuraciones, ¿no? Los humedales artificiales, las plantas. Sin meterme en ese, el segundo de los pilares de este tratamiento tiene que ver con un enfoque permacultural concreto. Si el agua es vida, si el agua es la que me permite o la única que me puede generar abundancia, ¿cómo voy a tirar el agua en términos de efluente, ¿no? En los sistemas que aprendemos a diseñar desde la academia, o la mayoría de los que se diseñan desde otro paradigma, el agua entra a una vivienda y se va por algún sistema abierto, ¿no? O una sangría, o un pozo séptico, o un pozo negro, o un sondeo, o a una industria o a una planta cloacal que administre el Estado, ¿no? Pero en todos esos el modelo es lineal y abierto. El agua entra y se va. En la permacultura el abordaje es cíclico, no es un abordaje ciclado. El agua entra, hace lo que tiene que hacer en mi casa y no se va, sino que la voy a tratar para que termine transformándose en puntos de riego o de consumo animal. Miren hasta dónde llegamos. Para esto caminamos en el diseño de los tratamientos ecológicos de agua en primero abordaje de separar aguas grises de negras, y luego en aplicar una serie de etapas que vamos a resumir brevemente, algunos nombres de algunas cámaras que solemos usar. Es un sistema muy simple, ni siquiera es una decisión de costo, ni siquiera es una decisión que implique un mayor costo que un sistema convencional. Acá sí vamos a usar lo convencional, para transformar toda el agua que pasa por un sistema, llamémosle primero casa, complejo turístico, o una industria rural, o un proyecto semi-industrial,
para que todo el agua que pase por ese sistema se transforme en agua o de consumo animal o agua de riego. Ahí Marcos nombraba, hacía una diferenciación entre aguas grises y negras. Para quienes escuchan por primera vez este tipo de conceptualizaciones, el tratamiento de efluentes tiene que ver, o los efluentes tienen que ver con esos residuos líquidos que liberamos al ambiente. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de efluentes, aguas grises son todas las aguas que no salen del inodoro, y aguas negras las que salen del inodoro hidráulico. Cuando nosotros damos los talleres, sugerimos que quien tenga la posibilidad de pensar su casa de cero, una buena decisión en el sentido de adoptar esta tecnología es separar estas dos corrientes de aguas, ya que las aguas grises por sí solas tienen una potencialidad mucho mayor que cuando se las asocia al agua del inodoro, porque cuando ya están asociadas todas se transforman en aguas negras. Y el agua negra tiene cierto riesgo de patógeno. En cambio, el agua gris contiene sustancias que son mucho más digeribles y que con el tren de tratamiento que se propone en un sistema de tratamiento ecológico llega al final a esa fitodepuración y se queda disponible para consumo animal, decía Marcos. Nosotros lo decimos en nombre propio porque en nuestra casa nuestros animales eligen tomar el agua que está después de la fitodepuradora de aguas grises, y tienen agua en otros cubículos, pero eligen esa, y creemos que tiene que ver con esa revitalización que le da un medio natural. Brevemente entonces, esta es la parte del programa donde tenemos que apurarnos. Hay unas cámaras previas, las vamos a nombrar, no les vamos a contar ningún orden. Existen una cámara grasera, existe una cámara que nosotros denominamos clarificadora de paja, que le retiran a las aguas grises todo lo que flota y lo que decanta, y todo lo que queda diluido en el agua gris termina siendo degradado por los microorganismos de las raíces que viven entre las raíces de las plantas de la fitodepuradora, que es un humedal artificial, ¿no? Estamos hablando de totoras, las plantas, ¿no? Estamos hablando de totoras, de juncos, de papiros, de carrizos, de achiras, de mentas, de cola de caballo. A partir de estas plantas que les nombro, hacemos diseños muy bellos en los patios de las viviendas para que eso que va a degradar el agua, la va a tratar y la va a vitalizar, también se transforme en un punto de ornamentación, de belleza o de alimento y medicina, porque la cola de caballo y la menta son medicinas habituales en una familia o plantas que podemos usar para el consumo, ¿no? Y luego las aguas negras van a pasar por una etapa séptica, también pueden pasar por una fitodepuradora o pueden ir a infiltración, siendo este punto de infiltración un punto para regar y nutrir algún frutal, algún cerco vivo. Bueno, el objetivo final es que todo esto se transforme nuevamente en plantas, en comida, en frutales, en cercos vivos, en flores, en pájaros, en biodiversidad, en colibríes. Ese es el objetivo final o el objetivo que manifiesta los tratamientos ecológicos de agua, con una serie de etapas que, como les contamos, son extremadamente simples. De hecho, en la mayoría de personas que asisten a nuestras formaciones, tanto virtuales como presenciales, son familias que están haciendo autoconstrucción, ¿no? Entonces, estas técnicas son acordes a alguien que nunca tuvo mucha experiencia con el cemento, pero aún así puede montar sistemas como estos. Aprovechando que este programa también se va a escuchar por la radio El Brote, vamos a mencionar que en Villa Ciudad Parque ya se aprobó una ordenanza que regula los tratamientos ecológicos de agua, siendo un precedente para muchos lugares de cómo se puede tomar estas decisiones a nivel gubernamental o a nivel institucional para que la implementación sea todavía más contundente y que no solo quede en manos de quien toma estos conceptos y lo quiere poner en su casa, sino que puede llegar a haber muchas poblaciones que puedan adoptar este tipo de tecnologías con los beneficios que eso puede tener para el ambiente y para todos. Sobre todo aquellas localidades que tienen o que han tenido un impacto negativo sobre sus mantos freáticos. Recordemos, los mantos freáticos son las napas de agua que están más cerca del subsuelo, ¿no? Hay muchas localidades de la Argentina que han sacrificado estos mantos freáticos, sobre todo las que están en la Pampa o aquellas localidades que están en los perilagos, alrededor de los lagos, alrededor de cuencas hídricas superficiales, terminan afectando, ¿no? Recordemos el caso del dique San Roque acá, que alimenta el norte de la ciudad de Córdoba, que ha sido eutrificado, que ha sufrido un proceso de eutrificación
por los desechos cloacales de la ciudad de Carlos Paz, ¿no? Entonces, las localidades que tienen mayor riesgo, un impacto negativo mucho mayor respecto a lo que han hecho históricamente con sus efluentes y los impactos negativos nuevamente sobre los mantos freáticos, sobre la naturaleza como un todo o sobre los lechos de aguas superficiales, van caminando, como el caso de Bioparque, hacia esta tecnología que reduce el impacto, lo minimiza y hasta puede anularlo. Bien, quien monte fitodepuradoras en su sistema de tratamiento de agua va a anular la posibilidad de afectar negativamente un manto freático, ¿no? Esto explicado teoría mediante. Para ir cerrando, porque ya nos queda nada de tiempito para esto, quería que no nos quede algo en el tintero, y es decir que si estás escuchando este programa y ya tenés tu casa hecha y ya tenés tu sistema de tratamiento de agua convencionalmente planteado y te gustaría virar hacia un tratamiento ecológico, también se puede. Claro. También se puede hacer un tratamiento de agua ecológico sin haber separado aguas grises de negra, ¿no? Eso lleva implícito menos potencialidad, ya no lo podemos transformar en un agua para huerta ni para el consumo de animal, pero lo mismo es un agua que termina siendo un agua de riego de cualquier también de pasa que incluso depende cómo son las instalaciones de cada caso particular de cada casa. Eso puede llegar a darse. También nos ha pasado de rediseñar lugares donde ya estaba la instalación de agua y algo del agua gris poder separarla para destinarla para otro uso. Entonces se puede, solo tiene que haber una elección, una voluntad. Nosotros quedamos disponibles ahí a que en nuestras páginas puedan curiosear algo más de este tratamiento ecológico de agua, que nos puedan escribir por privado y preguntarnos más info. Y a quien tengan cerca también hay permacultores en varios lugares que están laburando esto, así que... Y biosanitaristas, técnicos biosanitaristas que se vienen dedicando ya desde hace varios años a la difusión de estas tecnologías. Así que de aquel agua H2O, agua factor abiótico, agua recurso natural, al agua viva, al agua que regenera, al agua que vuelve a la naturaleza sana y vivificada. Agua. La lluvia es agua que saltó al abismo. El mar es agua bravía. El llanto es agua picante si baja por tus mejillas. Agua con hueso es el hielo. Agua rota la cascada. Agua obediente el arroyo que baja por las montañas. Cuando el agua tiene sed, desaparece la playa. Vamos a entonces terminar este mate te lo cuenta y te lo canta con la canción del fogón. Hoy que hemos hablado del agua, vamos a traer a la memoria un evento, una forma también de considerar el agua una entidad y bueno, poner el cuerpo como hizo el pueblo mendocino allá en diciembre del 19, cuando le dijeron no a la ley 7722, la ley que proponía un marco muy fácil para que las industrias saquearan el agua y la contaminaran. Así que este tema, que nos recuerda un poco la poesía de Armando Tejada Gómez, un poeta mendocino, el gran poeta mendocino, que un día se preguntaba cuándo iba a ser ese día en uno de sus poemas. Antiguo Labrador, él se pregunta cuándo será el día y quién vendrán con él a defender su tierra. Así que en respuesta a ese tema, esta canción que se llama El pueblo del poeta tiene música del Beco Sánchez y es un airecito de chacarera que dice así. La historia cuenta que una vez se oyó un pueblo recogiendo el corazón, abrazado a sus montañas. Fue un latido que trepó a la cruz del sur
y bajo en polvaredas de dolor, conmovido en sus acequias. Un brazo y otro más, un pie con otro pie, que fue tumulto. Del niño al viejo el tiempo se enhebró, como un camino huarpe, eterno latir de este rincón del mundo. No solo venimos a dar combate a una ley veneno, hemos venido a matizar la tierra y el sol. Con nuestro gesto sonda somos el agua que amamanta el suelo. El pueblo del poeta maduró, la tierra que estaba y su pueblo gritaron que hoy es el día. Un brazo y otro más, un pie con otro pie, que fue tumulto. Del niño al viejo el tiempo se enhebró, como un camino huarpe, eterno latir de este rincón del mundo. No solo venimos a dar combate a una ley veneno, hemos venido a bautizar la tierra y el sol. Con nuestro gesto sonda somos el agua que amamanta el suelo.